Hola compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Rosa Lisset Rivera Alvarado. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 21016529. El nombre del reto es el reto 2, la jurisprudencia del módulo Juicio de Amparo. El nombre del asesor es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. La fecha de elaboración es el día 14 de julio del 2023. A continuación, doy respuesta a las interrogantes solicitadas. Desarrollo. De acuerdo con los estudios de caso que se exponen a continuación, responde de forma coherente y argumentada a los siguientes planteamientos. Número 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia e identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En el caso número 1 tenemos el método que se utiliza, que es por reiteración, pues en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo 3, en el artículo 224, establece que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Este método se respalda en un racionamiento jurídico. Como podemos observar en el caso 1, en la tesis 1A diagonal J 102 diagonal 2011 con registro 161.080 aprobada por la primera sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, obtuvo mayoría de 4 a 5 votos por unanimidad. Estas son la facultad de atracción 10 diagonal 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 11 de julio de 2007 con una unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 78 diagonal 2010 por los magistrados integrales del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región el día 29 de septiembre de 2010 con una unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 120 diagonal 2010 por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito el día 27 de octubre del 2010 con una unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 168 diagonal 2010 por los magistrados integrales del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito el día 19 de enero del 2011 con una unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 168 diagonal 2010 por los magistrados integrales del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito el día 19 de enero de 2011 con una unanimidad de 4 votos. Entonces, de acuerdo a las características, de acuerdo a la Ley de Amparo, podemos decir que es una jurisprudencia por reiteración y efectivamente cumple con los requisitos que se establecen en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que se deben emitir para su aprobación. En el punto 2 tenemos la interrogante. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A. Diagonal J 93 diagonal 2013 entre paréntesis 10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 diagonal 2018 entre paréntesis 10A emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso 2 observamos una jurisprudencia por contradicción de criterios, pues la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 225,
nos establece que la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. La jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, entre paréntesis 10A, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de la obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo directo. Entonces, la primera sala interviene necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, establece que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Se llegó al dictamen de que se ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afectará la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarto de la Ley de Amparo. La contradicción de tesis 141, diagonal 2018, dice que entre las sustentadas por el segundo tribunal colegiado en materias penal y civil del 20º circuito, el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y el tercer tribunal. El colegiado del 27º circuito, el 17 de octubre del 2008, la votación se dividió en dos partes. El emitido por el segundo tribunal colegiado en materias penal y civil del 20º circuito, al resolver el recurso de queja 31 diagonal 2018, consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. Pero el emitido por el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, al resolver el recurso de queja 137 diagonal 2016, determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena la citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. Estas son las razones por las cuales se sustituye la jurisprudencia, pues no son aptas, ya que se resolvió por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito al resolver el recurso de queja 111 diagonal 2017, consideró que no procede el juicio de amparo indirecto contra la citación a la audiencia inicial, porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. ¿Esto qué quiere decir? Que no afecta a la persona, pues solamente se trata de una simple comunicación al juez. Ahora, en el punto número 4,
En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En el caso 3 se nos presenta una jurisprudencia por precedentes obligatorios, pues de acuerdo con la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean por mayoría de 8 votos. Entonces, en la tesis P/J 145/2000 con registro 190-663, aprobada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, obtuvo una unanimidad de 10 votos. Esto quiere decir que se aplica para todas las autoridades jurisdiccionales y todas están obligadas a cumplir esta jurisprudencia. En la contradicción de tesis 5/97 entre las sustentadas por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el cuarto tribunal colegiado del sexto circuito el día 10 de octubre del 2010. Conclusión. En conclusión, podemos decir que es de suma importancia tener conocimiento sobre las jurisprudencias y saber cómo buscar e interpretarlas, porque es importante en la formación de los abogados, ya que se usan constantemente. Y además de que las jurisprudencias permiten formar criterios jurídicos e interpretaciones diferentes de las leyes para que el juez tenga una mejor comprensión y a su vez evitar tener lagunas y confusiones al momento de aplicar una ley a un caso en concreto. Pues esto sería todo. Muchas gracias.